Este lunes 2 de diciembre, en tapa a tapa, continuamos con nuestra lectura del profeta Daniel. Leeremos del capítulo 8, versículo 1, llegando hasta el capítulo 11, versículo número 1. También continuamos leyendo la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 1, hasta el capítulo 3, verso 6. Los salmos 120 y 121, y finalmente Proverbios 28, del verso 25 al verso número 28. Ese es el día 337 de nuestra serie, que tiene como propósito leer la Biblia completa de forma cotidiana en un año. Yo soy Rafael Pola. Qué gusto que podamos seguir compartiendo la lectura de la palabra del Señor. Sin duda que cada libro y cada profeta tiene sus peculiaridades. Recuerdo a Jeremías como un profeta muy sufrido, viviendo, encarnando la palabra y las historias que el Señor le permitía compartir en su propia experiencia de vida. En el caso de Daniel, creo que lo sobresaliente es que es un hombre con una vida muy intensa, con convicciones muy fuertes. Su renuncia a la comida del rey, su fidelidad al tiempo de oración, a pesar de que está en riesgo su vida, y el terrible impacto que causa en él las visiones que el Señor le permite tener. Son visiones que no solamente significan una muy sensible y muy peculiar forma de ver las cosas que Dios le da, también tiene un impacto muy fuerte en su cuerpo. Esta espiritualidad, digámoslo así, usemos esa expresión, esa forma de vida espiritual, para él tuvo un impacto físico, fisiológico muy importante. Sueño, desmayo, temblor, miedo, todo esto implicaba para Daniel recibir las visiones del Señor. Otro rasgo peculiar es que las visiones vienen acompañadas por su interpretación. No queda al arbitrio, bueno, nunca queda al arbitrio del intérprete, sino al intérprete le toca tratar de encontrar el sentido que Dios mismo le da a la visión, pero en este caso, Daniel es auxiliado por el ángel para interpretar lo que él está mirando y que lo asombra. Hay una frase que está repetida en las visiones, tiene que ver con los tiempos finales, pero sobre esto había que decir que el concepto de tiempos finales también puede ser visto de diferente forma. Una manera de decirlo creo que no es lo más acertado, pero ayuda. Había un programa hace años cuando yo era un niño, un adolescente, en donde el locutor decía, vamos al final del programa, y después decía, vamos al final, y luego decía, vamos al último final. Y de cierta manera, estas expresiones en el profeta también se refieren a tiempos finales que se van cumpliendo en diferente momento, porque hay finales que le toca al tiempo de Daniel y los profetas vivir con el regreso de Israel de Babilonia. Pero también, y entonces se cumplen semanas y se cumplen tiempos, y la expresión un tiempo y medio tiempo y tiempos, y luego multiplicación de tiempos, no está buscando una precisión de cifras. Insisto, si el Señor quisiera dar una precisión de cifras exactas, lo habría hecho, aunque en una visión sí se nos dice que son 2300 noches. Y de cualquier forma, esas 2300 noches aún habrían de estar detenidas hasta que se cumpla el momento en que Dios considera que es el momento oportuno.
tienen las visiones que recibe Ezequiel, que ustedes leerán o han leído, tienen que ver con reinos, reyes, Media, Persa y Grecia, que eran los imperios poderosos del tiempo del profeta Ezequiel, y cómo Dios va interviniendo en esta historia. Y creo que eso es algo de lo que podemos hoy rescatar como enseñanza de carácter devocional, de carácter, digamos, práctico para nuestra vida, y es que, aunque no lo veamos, y así suele suceder, Dios está llevando adelante su historia, su misión. Y para ello, Él interviene de forma clara, aunque para nosotros puede ser de forma oculta, en la historia, en los reinados, en los cambios de poderes, etcétera, etcétera. Claro que en el sentido propio del profeta, la historia tiene que ver con la historia de Israel y cómo este pueblo, escogido por Dios, va siendo de cierta manera un sujeto en esta historia importante, alrededor del cual se van estableciendo muchas circunstancias para llevar adelante la promesa de restauración y la visión final de un cielo nuevo y una tierra nueva. Enseñanza. Aunque no lo veas, Dios está trabajando a tu favor. Aunque no lo veas, los ángeles están a tu lado para auxiliarte. Por eso dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Señor siempre está obrando, no lo vemos muchas veces. En ocasiones su manera de obrar nos parece incomprensible. Puede incluso llenarnos de pavor, de terror, de temor, de incertidumbre. Sentir el impacto de su presencia en nuestra vida, como el profeta Daniel, pero la confianza es, el sentido del texto es, Israel, yo estoy a cargo de la historia, llevo adelante mi plan, mi propósito contigo. En ocasiones, tu propio pecado, tu actitud de rebeldía, tu necedad hace que te toque vivir la disciplina de Dios, pero siempre es mayor su amor y su misericordia que su disciplina, y siempre al final hay una palabra de esperanza, de aliento y de las cosas nuevas que habrán de venir. Así que quedémonos hoy lunes con esta doble lectura de domingo y lunes, con estas visiones fabulosas de el carnero, el chivo, los cuernos, el cuerno mayor, que van dirigiéndonos hacia el gran poder de Dios por encima de los poderes humanos, aunque en ocasiones, como lo vimos en una de estas visiones, el daño que se causa en el pueblo de Dios es mayor. Se suspende el sacrificio, se suspende el culto, hay una presencia indigna de las fuerzas paganas en la presencia de Dios y de su templo. Hay una historia, un drama que borda en momentos el terreno de la tragedia, con el que Dios está obrando. Y nuestro Dios es poderoso, es más grande que los imperios, más grande que Media, más grande que Persia, más grande que Grecia, que Roma en su momento, y hoy más grande que Rusia, que los Estados Unidos, que Israel, que Palestina, que Ucrania. El Señor está llevando adelante esta historia que a veces no vemos, una historia oculta a nuestros ojos humanos naturales, pero abierta a nuestros ojos espirituales cuando vamos a la palabra y vamos comprendiendo cómo el Señor va avanzando en su proyecto de renovar todas las cosas para que venga su reino. El reino que Jesús proclamó, el reino que Jesús inauguró, el reino que Jesús mostró y señaló, y el reino que nosotros hoy proclamamos, no solamente de palabra, el anuncio del Evangelio, sino también en formas prácticas en las que, más que hablar, mostramos la presencia del reino, que son sus valores, que son sus principios de vida. Así que estamos en esta historia fenomenal, monumental, universal, llevando adelante nuestra tarea de acompañar la misión de Dios, porque nos ha invitado a sumarnos a esta misión. Ahora nos toca los capítulos 2 y 3, primera parte de Juan, primera carta, y como ustedes pueden ver, sigue habiendo un espíritu pastoral de orientación a la iglesia, de cuidado sobre mala enseñanza, mala doctrina
herejías, desviaciones. En este caso, Juan dice, hay algunos que son incluso anticristos porque se han opuesto al Señor, no creen en Jesús, niegan que es el Hijo de Dios. Ellos estuvieron en la congregación, pero en realidad nunca pertenecieron, sino se fueron para dar testimonio de que no eran parte de nosotros. Y les invita Juan a que se mantengan fieles, santos y que mantengan su fidelidad a la enseñanza que recibieron desde el principio y que no es enseñanza humana, dice Juan. Ellos no requieren que ningún humano les enseñe porque es el Espíritu mismo el que les enseña. Y eso deben de permanecer fieles, fieles. Vivir en obediencia y vivir en la luz, que significa amar al hermano. El Salmo 120 y 121, muy hermosos salmos. Y tal vez hoy, si me das tiempecito, me gustaría leerte completo el Salmo 121. Bueno, estoy pensando si el Salmo que les quería compartir es el 121 o el 122, pero ahora mismo les digo, sí, es el 121. Déjeme leerles el Salmo en la Nueva Traducción Viviente. Es palabra de Dios para ti, para este lunes en que empezamos diciembre, el mes del Adviento, el mes de Jesús, el mes de la Navidad, del amor, de la paz, de la fraternidad, del compañerismo, la hospitalidad. Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. La montaña es majestuosa y puede darnos una sensación de seguridad, que decir, cuando nuestra confianza está en el Dios que hizo no solamente esa montaña, no toda la tierra y los cielos, dice el salmista. Él no permitirá que tropieces, como cuando nuestros niños están comenzando a caminar y vamos vigilando que no se nos caigan. El que te cuida no se dormirá. Dios siempre está en vela por ti y por mí, por su pueblo. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. ¿Dónde está, Señor? Allí estoy junto a ti. No me he ido y no me iré y no estoy dormido. Estoy bien despierto y sé lo que estás pasando, sé lo que estás viviendo, pero aquí estoy contigo. Estoy contigo. El sol no te da daño durante el día ni la luna durante la noche. 24 horas por 7, por 365, por todos los años de tu vida. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Recuerdo a un amigo, pastor, compañero, más que pastor, misionero, y ahora más que misionero en términos prácticos de levantar obra, un consultor para iglesias que tienen una dimensión de trabajo, de proyección hacia la ciudad. Él nos decía en un video que compartíamos cómo amo al Dios del Shalom, al Dios de la paz. Cómo me gustaría que mis hermanos amen tanto al Señor de la paz, del Shalom. Lo recordé porque estaba yo leyendo ahora con ustedes cuando dice que el Señor cuida tu vida. ¿Y cómo no amar al Dios de la vida? Y ese tal vez sea, queridos hermanos, un tema más del mes de la Navidad. El mes no solamente es paz, armonía, alegría, hospitalidad, también es un mes en el que podemos celebrar la vida, porque la vida vino a esta tierra. Jesús trajo la vida con B mayúscula, con calidad de eternidad, y Él cuida nuestra vida. Cuidemos nosotros nuestra vida. Hemos aprendido en Jezreel que cuidar nuestra vida es cuidar nuestras emociones.
no son buenas ni malas. Dios nos da la capacidad de vivir emociones. Tenemos que saber vivirlas con signo positivo y no con signo negativo. Y para ello nos auxilia el Espíritu Santo, para vivir el amor, la tristeza, el enojo, la ira, la depresión, la ansiedad, la angustia, vivirlo todo en los signos del reino de Dios. Jesús mismo creo que vivió todas esas emociones sin exclusión de ninguna, pero sin pecado, saludablemente. Y hemos aprendido a cuidar la vida cuidando lo que comemos. Pero debemos de apreciarlo, tomar nota y aprender. ¿Cuántas cosas hemos recibido, escuchado y cuántas cosas podemos aprender que se queden con nosotros? Si yo estoy día a día preparando mi comida, mi cena, mi desayuno y no refleja eso que como diario, el aprendizaje de lo que escuchamos, entonces no hubo aprendizaje. Si yo vivo día a día y sigo cautivo de la ira, del enojo, la depresión, haciendo daño, iracundo, entonces no he aprendido lo que recibimos. Así que aprendamos. Seamos buenos alumnos, seamos alumnos de 10, y para esto sí vale la pena ser nerd. Es decir, sentarse adelante, tomar apuntes, memorizar, hacer la tarea, estudiar, leer, y recuerden que especialmente de adulto, o sea, nosotros, porque espero que en algún momento podamos también alcanzar a los niños con nuestras meditaciones, nosotros aprendemos mejor si lo practicamos y tenemos que practicarlo. Que tengan una semana muy bendecida. Estamos ya a partir del día de ayer en nuestras celebraciones navideñas, el Adviento. Hablamos del Grinch. Qué historia, qué cuento más interesante. Y cuando uno, a partir del cuento y en el cuento mismo, reflexiona en algunas cosas, cómo Dios suele hablarnos desde lugares que son inesperados y con personas que son inesperadas. Pero Él es bueno con nosotros, y en este contraste contraluz a veces sorpresivo nos dice: despierten, necesito hablarles con otro lenguaje para que me presten atención. Y creo que de cierta manera esto representa la historia del Grinch, este personaje feo como tipo duende verde que tenía en su corazón el deseo de destruir la Navidad, y esto era consecuencia de tener un corazón disminuido, un corazoncito. ¿Qué pasó en su vida? Creció su corazón y se le hizo un corazonzote. ¿Qué mejor manera de celebrar ese tiempo de diciembre que con un corazonzote, con un corazón grande que nos permite vivir en la dimensión del amor del Señor? Les envío un abrazo muy fuerte, muy cariñoso. Aquí nos encontramos mañana, martes 3 de diciembre, donde tú te conectes, y a la hora en que tú te conectes, pero una cosa es importante: no dejes de leer tu Biblia todos los días.